Bueno, buenas tardes. Una nueva edición de Renacimiento Nacional. Comenzamos por los micros, o sea, continuamos con los micros que venimos realizando. En este caso será el micro número 3 a cargo del doctor Mariano Quina, el compañero, el amigo Mariano Quina, en su tercera exposición. Esta va a tratar acerca de doctrina e identidad mestiza en Iberoamérica, la armonía entre los valores materiales y espirituales de la persona y la comunidad. Recomendamos escucharlo atentamente y le pedimos que nos manden sus opiniones, preguntas, sugerencias al canal que figura al pie. Adelante, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos aquí de nuevo con este tema que quisimos compartir con Renacimiento Nacional, que es hablar de algunos conceptos fundamentales de lo que se denomina la doctrina nacional, doctrina justicialista, doctrina peronista y así un montón de sinónimos que hoy están muy en boga en lo que es la opinión pública, la opinión política y demás. Así que nos pareció interesante abrir este espacio para poder trabajar conceptos que nos parecen que son fundamentales y esclarecen de algún modo y aportan al debate en ese sentido. Bueno, habíamos abierto como una especie de pizarrón virtual, ahí con la ayuda de Matías, para entender y hacer un puente con lo que veníamos viendo ya en los micros anteriores con el concepto de doctrina nacional. Todavía vamos a estar con el concepto de doctrina para luego ir avanzando en algunos elementos particulares de ella. Si te parece, Mati, podemos ir a la primera, que ya la hemos visto en el micro número 1, pero nos parece interesante volver a esta idea que es central en la cuestión, que es que la doctrina nacional, lo que se denomina doctrina nacional, es aquella que se construye desde la nación y para la nación, es decir, desde el suelo hacia arriba, desde abajo hacia arriba, como nos decía el gran Fermín Chávez, ¿no es cierto? Entonces es la cultura la que genera esta tradición política formulada en doctrina. Entonces, lo que no hace de ningún modo es negar esa realidad cultural. Es decir, es un presupuesto ineludible, como ponemos ahí en la pizarra, no negar la realidad, porque si negamos esa realidad a veces pluriforme, a veces confusa, con sus complejidades propias de una identidad mestiza, lo que muchas veces nos pasa es que nos vamos por ideologismos de derechas o de izquierdas o antinacionales, en síntesis, que lo que nos produce es un alejamiento de la realidad. Y en esto de la doctrina nacional, a la luz del justicialismo, es fundamental abordar la realidad. Y es desde la realidad que se generan después las formulaciones doctrinarias. Por eso, en esa pirámide que armamos, siempre ponemos abajo, en el sustrato, la cultura, los valores del pueblo, el ethos de la comunidad, ¿no es cierto? La ley como voz de la ciudad, ¿no? Diríamos en sentido griego. Es decir, el ordenamiento institucional que se daría a través de vertebrar la doctrina en formulaciones permanentes, hace que esa ley sea la voz de la ciudad, ¿no es cierto? En un sentido de un pensamiento clásico griego. Bien, teniendo en cuenta esto, las doctrinas antinacionales son todo lo contrario, niegan la realidad cultural del país y esa flechita que ustedes ven para arriba se vuelve para abajo y se vuelve algo impositivo, algo que se impone desde las élites o desde las dirigencias hacia esa base cultural. Nosotros nos proponemos compartir con ustedes la idea contraria. Siempre es desde el suelo, desde el tiempo y espacio en el que se desenvuelve
la comunidad la que va desarrollando la doctrina a través del tiempo y del espacio compartido. Bueno, vamos a pasar a la segunda, vamos a borrar y vamos a pasar a la segunda diapositiva o pizarra, donde, bueno, precisamente acá ya tenemos al modelo argentino, uno de los textos fundamentales de la doctrina, el modelo argentino de proyecto nacional o modelo argentino para el proyecto nacional, muchas veces caracterizado como el testamento político de Perón. Nos parece interesantísimo el modelo por un montón de cosas que ya vamos a ir desarrollando, pero quedémonos con esta frase, miren. Dice, los valores de la doctrina se han concretado en la cultura popular. Esto que venimos diciendo, que como todo lo que proviene de la libre creación del pueblo, no puede menos que ser verdadero. Acá hay una identidad, una sinonimia entre lo que es la creación del pueblo en la cultura como realidad y la verdad. No sé si les suena esto de la única verdad es la realidad, pero en esto es contundente Perón. Dice, es verdadero por cuanto es real, y es real por cuanto es la libre creación del pueblo. En esto es fundamental entender también que un sujeto plural, como es una comunidad en un tiempo y en un espacio determinado, va creando y va forjando ese gesto frente a otras naciones. Y es lo que lo hace particular, singular, con personalidad propia. Bien, lo que venimos diciendo, como habíamos propuesto en el primer micro, está fundamentado en textos directos, en fuentes directas de la obra de Perón, ¿no? Que es un poco la idea también que teníamos ya al inicio. Si te parece, Mati, pasamos a la tercera, que es un poco lo que habla de la conformación de esa comunidad. Es decir, la gestación histórica del hombre, dice Perón, del hombre argentino, confluye en distintas raíces. La europea, por un lado, y los diferentes grupos étnicos americanos. Esto es importantísimo entenderlo. Nosotros no somos puramente americanos, nosotros no somos puramente europeos. Somos la mágica mezcla y la trascendental mezcla de estos dos componentes que dan como producto un sujeto, podríamos llamarlo un sujeto plural iberoamericano, un sujeto iberoamericano, una nueva identidad donde nace y emerge al calor tanto del aporte europeo a través de la península ibérica como el aporte de los pueblos americanos precolombinos. Estas dos vertientes dan una identidad nueva. Y esa es la base de lo argentino. Porque si no, no podemos entender, si no entendemos lo criollo como fenómeno histórico, no vamos a poder entender tampoco las peculiaridades y las características particulares que tiene esto que denominamos doctrina nacional. Scalabrini Ortiz lo va a llamar el fenómeno de lo multígeno, ¿no es cierto? A contrario de aquellas comunidades que son monógenas, que tienen un origen étnico, si se quiere, único, distintivo. Nosotros, por el contrario, somos hijos de la mezcla. Y ahí está la riqueza y ahí están también los desafíos como comunidad nacional, ¿no? Forjar una nación con tantas vertientes, porque no solamente es el aporte ibérico de los primeros siglos, del siglo XV al XVIII, sino que luego son los aportes de los inmigrantes, principalmente italianos y españoles, ¿no es cierto?, modernos, que también dan otra característica nueva a ese gesto cultural. Pero es interesante entender esto. Nosotros tenemos una matriz mestiza de pensamiento, lo cual nos da una singularidad como americanos en la historia, ¿no es cierto? Bien. Vamos a agregar una cuestión más. Esta matriz mestiza hace que esta doctrina no intente encarar un ideal puro en un Estado totalitario, como pueden ser algunas tradiciones europeas, sino que asume la conflictividad. Esto que Francisco hablaba del poliedro, ¿no es cierto? Esta idea de que hay distintas caras unidas en una misma identidad. Hay una unidad, pero dentro de esa unidad hay diversidades
que se asumen o deberían asumirse en esa unidad nacional. Ahí está lo plural y ahí está lo complejo de nuestro desafío como nación, ¿no es cierto? Por eso Perón plantea muchas veces la idea de armonía, ¿no? No es que los opuestos se absorben en un idealismo totalitario, sino que por el contrario se asumen las diferencias en un proyecto que nos empuja hacia adelante, en una idea trascendental de la nación que nos hace superar esos binomios o esas dicotomías de origen. Bien, vamos a la próxima, si te parece, donde ya directamente Perón, a fines del 52, cuando ya se estaba formulando el segundo plan quinquenal, en el inicio, cuando publica en el Boletín Oficial la ley 14.184, ¿no es cierto?, que es la que aprueba el segundo plan quinquenal, Perón entiende que estamos en condiciones de definir lo que es doctrina nacional. Bueno, y ahí lo encontramos, ¿no es cierto? Fíjense, en el artículo 3 de aquella ley, que fue el segundo plan quinquenal, en diciembre de 1952, destinada a regir entre el 53 y el 57, obviamente interrumpida por el golpe de Estado de 1955, el segundo plan quinquenal, fíjense cómo definía la doctrina nacional. Dice, es un poquito larga, pero ténganme paciencia que es interesante. Dicen, defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialista, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Habíamos visto ya en el primer micro que estos dos puntos de llegada, felicidad del pueblo y grandeza de la nación, son los dos grandes fines de la doctrina nacional justicialista, ¿no es cierto? Y que no se puede dar uno sin el otro. Es la felicidad del pueblo, la realización como sujeto plural en una nación grande y soberana e independiente. Y una nación grande, soberana e independiente con un pueblo que se realiza dentro de ella, ¿no es cierto? Bueno, y ahí vienen los instrumentos. ¿Cómo se alcanza estos fines superiores? A través de estos fines intermedios o infravalentes, como muchas veces se dicen, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Son medios para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y ahí viene el gran desafío, que es esto que luego vamos a definirlo y explicarlo un poco más, que es la tercera posición. ¿Qué es la tercera posición? Bueno, más allá de un posicionamiento geopolítico, es una postura filosófica que tiene como eje la armonía. Perón en esto tiene un pensamiento clásico, presocrático, donde la armonía, la proporción, el equilibrio son ejes que van a vertebrar su pensamiento y acción. Acá también, cuando lo define, fíjense, esta doctrina armoniza dos elementos que parecen contrarios, los valores materiales con los valores espirituales. Y por el otro lado, los derechos del individuo o de la persona con los derechos de la sociedad. En este juego de coordenadas entre lo espiritual y lo material, y lo individual y lo colectivo, es donde se juega, en este eje de tensiones, es donde se juega hacia adelante la doctrina nacional en la concreción de un proyecto. Así que bueno, nos pareció interesante como definición que va cerrando esta primera parte de los micros, donde hablamos de doctrina nacional y qué es una doctrina nacional y cómo se forma y se integra. Bueno, y si te parece, Mati, vamos al último, que sería lo que denominamos con este latinazgo corpus doctrinario, ¿no? ¿Dónde encontramos escrito este corpus doctrinario? Bueno, muchas veces nos pasa que en la militancia, compañeras, compañeros, empiezan por comunidad organizada. El libro editado así, que es en realidad la presentación y ponencia sintetizada de Perón en el Congreso de Filosofía en la Universidad de Cuyo, que se divulgó y se publicó como comunidad organizada, es un texto complejo, comunidad organizada. No pareciera, si bien cronológicamente es el primero del Perón político, nos parece interesante al revés, empezar por el modelo,
argentino, que es el último texto de Perón, de 1974, que de alguna manera sintetiza, emprolija y pone en orden toda la obra de Perón de los últimos 30 años. Entonces nos parece interesante empezar por el modelo y entender que en el modelo vamos a encontrar como fuente la comunidad organizada del año 49, la Constitución Nacional como expresión política de 1949, expresión institucional de esta comunidad organizada, y las clases de Perón en la Escuela Superior Peronista, reunidas en el libro del año 51, Conducción Política. Luego a esto habría que adosarle el primer y segundo plan quinquenal, como la praxis y la experiencia en la gestión del programa de este corpus, y el plan trienal de 1974, que también queda interrumpido por el golpe de Estado de 1976. A esto que hay que agregarle los discursos, las cartas y toda la obra del Perón en su etapa militar, ¿no es cierto? Pero bueno, eso daría para otro micro y para otro encuentro, para ir adentrándonos. Pero con esto ya tenemos para empezar y para entretenernos un rato. Bueno, les agradezco y nos vemos en el próximo encuentro. Y recuerden siempre, como decía Francisco, la patria es un don, pero la nación es una tarea de todos y de cada día. Gracias. Bueno, una nueva edición de Renacimiento Nacional. Vamos a encarar hoy dos temas muy importantes, contando con la presencia de Ignacio Clopé, abogado, historiador, profesor universitario, escritor, ha escrito varios libros, ¿sí? ¿Dónde nació Perón? En el año 2000, Los orígenes de Perón y Eva Duarte de Perón. Uno muy importante que después lo vamos a tocar, Tacuara y el nacionalismo, escritos inéditos de Alberto Ezcurra Uriburu, del 2023. Hace poquito publicó Perón, mitos y realidades, en el año pasado, en el 2024, y hace muy pocos meses, Las claves secretas de Perón. Este es el libro que vamos a comentar, a analizar en principio. Bueno, bienvenido Ignacio y muchas gracias por la visita. Bueno, Hugo, muchas gracias nuevamente. Sabés que para mí es un placer venir a compartir contigo y con tu equipo las entrevistas que tan bien hacen a los argentinos. Así que aquí estamos disponibles para lo que quieras. Bueno, contanos un poquito de este libro. Vos hiciste una importante investigación, sí. Las claves secretas de Perón, y no solo te limitaste a las claves de Perón, sino al entorno en el cual Perón tuvo que fabricar, elaborar esas claves secretas. ¿Cómo fue? Es una investigación que tiene muchos años. Las cosas a veces suceden y se nos aparecen sin que nosotros las busquemos. En ese sentido yo soy un favorecido, tengo fortuna, porque los papeles vienen a mí y yo no voy a los papeles. Y así es como he publicado varios de los libros que he venido escribiendo a lo largo de todos estos años. Obviamente con la premisa de que un libro de historia tiene que tener un documento que lo sustente. No puede haber ideología, no puede haber opinión, no puede haber relato, no puede haber fantasía, no puede haber, suplantar o querer ocupar un espacio que el documento no me lo da y el historiador lo hace. En ese aspecto yo tengo un sistema que es riguroso, que también tiene sus dificultades, porque muchas veces hay cosas que no puedo decir, claro, porque yo pienso, pero el que habla es el papel. Claro. Entonces, por la carencia del testimonio. Exacto, la carencia del testimonio, y luego, porque por ahí el documento hay que darle un poquito más de envión o lo que fuera, y entonces yo soy cuidadoso. Generalmente busco que el lector, no busco adoctrinar al lector. Los que hacemos historia, yo hago historia porque no soy historiador, soy abogado, hago derecho criminal. El derecho criminal me ha permitido poder indagar
a la historia. Me ha permitido poder investigar. El abogado penalista tiene que investigar para dilucidar si una persona es responsable de haber cometido tal delito o no. Entonces uno busca pruebas, y en base a las pruebas avanza y defiende y alza su opina, alegato. claro, determina. Perfecto. Bien. Eso es un poco lo que yo he venido haciendo a lo largo de estos años. Con este libro de las claves, como decía, tuve suerte porque dos benefactores, dos amigos, me proporcionaron copias de estas claves. Bien. Las claves son 3 juegos documentales, uno de Caracas y Ciudad Trujillo, que es lo que viene a ser el exilio americano de Perón. Perón pasa por varios países, está en Paraguay, Panamá, República Dominicana, Caracas, y luego termina en Madrid, ¿no es cierto? Pasa por Nicaragua en una breve visita, que lo recibe Somoza, pero bueno, Perón termina, el último país que él reside como exiliado es República Dominicana, sí, donde gobernaba el país el generalísimo Leonidas Trujillo. Trujillo, sí. Bien, ¿qué pasa? Perón configura un juego de claves extraordinario. Y luego en la etapa de Madrid, ahí estamos hablando de otros documentos, hay 2 juegos de claves de Madrid. ¿Por qué son importantes estos juegos? ¿Qué implica tener estos juegos? ¿Por qué hacemos publicidad? ¿Por qué publicamos estos juegos para mostrar una de las grandes cosas que era la genialidad que tenía Perón? Perón era un hombre superlativo, un hombre que jugaba en otra liga. Después de él no ha venido nada a la Argentina, ni de cita, ni como cita. Podemos decir que era un hombre que estaba en otra dimensión. Y no ha llegado nadie ni a los talones de esa dimensión, con todos los defectos y virtudes de los que vinieron después. Pero eran ensayistas, eran oportunistas, no eran tipos que conocían la realidad y la interpretaban de una manera tal que, aplicando una doctrina que Perón crea, apoyándose en la doctrina social cristiana, forma el justicialismo y crea una doctrina y gobierna 10 años en lo que se llama la Revolución Justicialista. Bien. Poniendo la práctica, demostrando que era posible, que esto no era una quimera o que era un ensayo. Una utopía. No era una utopía. Pero era un tipo muy práctico, muy pragmático. Y un pragmático que supo enfrentar muchísimas adversidades que lo llevaban a veces a tomar alguna decisión que no fueran por ahí las más felices, pero sí eran las necesarias para que el pueblo pudiera tener el bienestar, porque el pueblo, la obligación del gobernante es darle bienestar a los gobernados. Es bienestar, bien común. No es otra cosa, ese es el fin último del político. Buscar el bienestar del pueblo a los fines del bien común de toda la comunidad. Bien, entonces, esos documentos que llegaban a mis manos, los tuve varios años y los fui guardando, los volví a sacar, porque yo dije, hay que publicar estos documentos con una contextualización del exilio. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, transcribo el documento, hago un apunte de facultad y cada uno puede llegar. Hasta le sacamos la foto y publicamos las fotos. La realidad es otra, lo que buscamos hacer fue algo totalmente distinto, es buscar una contextualización de lo que fue el exilio, con algunas precisiones y con algunas investigaciones nuevas sobre hechos posteriores, porque la historia es dinámica, y los papeles aparecen, y los testimonios aparecen, y los documentos aparecen. No es que nosotros, la historia es una cosa estática y que queda quieta. No, la historia es dinámica, y ese dinamismo... En tanto uno entable un diálogo con la historia, claro, digamos. Porque si vos dejás los papeles guardados en un cajón, es estática y es hasta desuetudo, o sea, no sirve para nada. Claro. Es una cuestión para los loquitos de rata de biblioteca que quieren ir a mirar lo que pasó en años anteriores o siglos anteriores. Y entonces, en esa contextualización, yo lo que traté de despertar era, primero, hacer un relato desde la caída de Perón, el 16 de septiembre del 55, desde su ida al Paraguay el 4 de octubre del 55, no hay que olvidar que Perón estuvo en la Cañonera Paraguay muchos días exiliado,
¿no? Gracias a la Embajada de Paraguay que lo protegió. Esos días en la cañonera fueron días muy complicados porque los marinos tenían pensado disparar y provocar la muerte de Perón. Sí, había toda una situación muy tensa. ¿Cómo será que en un momento la cañonera se aleja del puerto y se va unos kilómetros adentro del Río de la Plata para evitar este tipo de situaciones que podían haber provocado una tragedia en esos momentos? Perón luego se va al Paraguay y bueno, y ahí comienza un derrotero interminable, inacabable. Son 17 años de exilio. Bueno, todo el mundo lo sabe eso. En ese 17 años de exilio, bueno, yo me ocupo de cada país. ¿Qué pasa en cada país? Y en atención a cada país, en la parte donde estamos hablando de Caracas y Ciudad Trujillo, dedico un capítulo a explicar qué son las claves de Ciudad Trujillo y de Caracas. Y luego sigo a Madrid, y en Madrid dedico 3 capítulos. En realidad son 3 capítulos, o 4 me parece, son 4 capítulos. Un capítulo que hablo sobre las claves de Madrid, un capítulo que hablo sobre los amigos españoles de Perón, un capítulo que hablo sobre la correspondencia de Perón a lo largo de su exilio, y el último capítulo dedicado para mí una de las frutillas del postre, es la austeridad de Perón durante su exilio. O sea, ese es el esquema del libro. En las claves de Trujillo y Caracas son muy nutridas, están escritas en un lienzo. Si mostrás la tapa del libro, vas a ver que ahí están los lienzos. Era un lienzo de algodón, escrito a dos vueltas, a verso y reverso, escrito con una máquina, con la Smith Corona de Perón. Y ahí Perón escribe todo. Con un tamaño especial, ¿no? Sí, 21 centímetros. 21 centímetros. Y 1 metro de largo. Y 1 metro de largo. Una tela blanca. ¿Cuál era el objeto? ¿Sabés cuál es el objeto? Sí, te he escuchado, he leído el libro. Claro, ¿el objeto cuál era? Los papeles te los pueden sacar. Ahora, un rollo de camisa no te lo sacan para nada. No pasa por el detector. Escáner, ni pasa nada. por una Entonces, ropa eso más. es un calzoncillo, como si Claro. fuera una camisa, una remera envuelta. Pero hasta esa genialidad tiene, porque piensa en la posibilidad que había, y de hecho que hubo hasta atentados en el exilio, y hubo proscripción, y hubo persecución, y hubo fusilamientos, y el odio continuó en la Argentina. Perón piensa que con estas claves lo que hacía era utilizar el arma más poderosa que tuvo Perón en el exilio, que fue la pluma, la escritura. Perón, la correspondencia. La correspondencia, los mensajes, los telegramas, los informes, los memorándum. Perón organiza una resistencia como si fuera un gobierno de Perón en el exilio. Porque la realidad era que Perón marcaba la pauta de la política argentina, porque sabían que él estaba y que iba a volver. Por eso él sigue provocando y generando un estado precisamente de resistencia a los fines de que los peronistas no bajaran la guardia ni se dejaran llevar por la tristeza, ni por la derrota, ni por las adversidades, ni por las persecuciones, ni por las proscripciones, ni por los muertos civiles, ni por todo lo que hemos visto en la Argentina que ha pasado después de Perón, porque podrán decir lo que quieran de Perón. Ahora, todo lo que vimos que pasó después de Perón en la Argentina, eso es inédito. Eso es inédito. En los 10 gobiernos justicialistas, los 10 años de gobierno justicialista, más el gobierno de Perón y Isabel, no ha habido ninguna situación que vos puedas comparar con el odio, la persecución y la crueldad que hubo de parte de los enemigos de Perón, que eran los enemigos de la Argentina. Pero bueno, en ese aspecto... Enorme cantidad de correspondencia, ¿no? Enorme. Todo el mundo le escribía a Perón, todos Sí. los peronistas le escribían Mirá, a los Perón. peronistas... No solo los peronistas. No, lo escribía todo el mundo. Y él se tomaba el trabajo de contestar. Y de contestar cada una de las misivas que él recibía. Y no era una respuesta a muchas gracias, saludos, feliz Navidad, no, sino que Perón ponía su alma, su espíritu, y daba clases de política, clases de historia, clases de geopolítica, clases de todo lo que se te ocurra, eran sus cartas, porque las cartas es una pieza que yo lo digo en el libro, así como Julio Irasusta publicó un libro que en 8 tomos, que se llama Vida
de Juan Manuel de Rosas Sí, a través de su correspondencia. Hermoso. Acá habría que hacer con Perón lo mismo. Sí. Es una tarea que debemos hacer. No la hago yo porque no tengo más tiempo, o porque por ahí ya está, viste, mi mujer me dice, Ignacio, dejá de escribir de Perón, entonces, como diciendo que lo haga otro, pero bueno, el problema es que la correspondencia no está toda en la Argentina, Claro. que se la han llevado, la desidia del Estado, que no cuida los documentos públicos, que no cuidan los documentos privados, y entonces no se sabe a ciencia cierta dónde están todos esos papeles. Hermosa conmemoración de ese libro de Irasusta, ¿no? Sí, es un olvidado Irasusta, si bien era un tipo que era antiperonista y un gorila importante, no podemos desconocer que Irasusta, la obra, el nacionalismo cumple en el año 2027 100 años, porque es la fundación de la nueva república, el nacionalismo como doctrina política, periodística y doctrinal, podemos tomar como punto de partida la fundación de la nueva república, que fue en diciembre del año 27. Bien. Ahora se cumplen dentro de 2 años los 100 años. 100 años de esto. Bien, entonces una enorme correspondencia que Perón respondía personalmente a amigos y amigables, digamos, y que a su vez tenía clave para determinado grupo, ¿no es cierto? Sí, porque las claves eran pocos juegos. Un juego estaba en manos del delegado, en su momento fue Leluar, con Leluar no hubo prácticamente claves, las claves llegan en la etapa de Cook, vamos a decir la verdad, y después continúan con Paladino y continúan hasta con Abal Medina, que murió hace unos días. Las claves de Madrid también tienen una importancia notable, porque Perón esconde a través de los nombres verdaderos, los suplanta por nombres falsos, o los suplanta por otros nombres. Entonces, en ese aspecto, lo que logra Perón es evitar que la correspondencia sea interceptada. Si era interceptada, porque la forma de evacuar la correspondencia de Madrid, Perón tenía correos seguros, que eran las azafatas, que eran los pilotos, que le pedía, o algún amigo que viajara, o alguien que lo visitaba y que era de confianza le entregaba unas cartas para que llegaras a la Argentina, pero muchas veces tenía que usar el correo ordinario. Entonces el correo ordinario corría el riesgo. Claro, de ser interceptado. Exacto. Entonces al producirse eso, Perón empieza a disfrazar. Ya comienza en Chile, en Chile con Monzón, que es uno de los que tenía la responsabilidad de la resistencia peronista de Santiago de Chile, con Monzón, que se cartean hay como 40 cartas entre ellos dos, que era el comienzo, estamos hablando de años 56. Ahí comienzan unas claves muy sencillas a través de un diccionario. ¿Monzón el que escribió? El hijo. Ah. El hijo. El hijo es el que escribe. Exacto. ¿Cómo se llama? Llegó Carta de Madrid. Llegó Carta de Madrid. El hijo es el hijo del que escribe. Es el hijo del peronista de la resistencia de Santiago de Chile. Ese es su hijo. El que escribe el libro. El que escribe ese libro, y después escribe otro, que no me acuerdo sobre qué es, que yo lo cito también. Y que me sirvió como fuente interesante. Y ahí había abreviaturas, se ponía, ponerle una G1, entonces hablaban de Guisardi, P5 era Perón, una P y un 5, y entonces se ponían algunas iniciales, tal cual como hacía San Martín con la Liga Lautaro, ¿no? Que yo acá también lo cuento en el libro, tal cual se suprimían o se ponían iniciales para poder entender de qué se trataba. Ahora, luego ya en Caracas y Trujillo ya desarrolla una acción de inteligencia tremendamente enorme, pocas veces vista. Aparte, no nos olvidemos algo, que Perón en el exilio estaba él solo. No tenía secretario privado, no tenía un gabinete completo para que lo asista. Él estaba solo. Por lo tanto, nosotros acá podemos comprobar a Perón en un estado puro, como se dice. Perón estaba en estado puro. Un hombre que con una genialidad crea ese documento,
que se duplica o se triplica. Yo no sé si aparte del delegado había alguien más que tuviera algún juego. Yo creo que eran 3 o 4 juegos como máximo. Y ahí Perón explica cómo, porque también en esas claves se usaba lo que se llama la criptografía, que es una ciencia complicada, que tenés que saber de números. Claro, porque hay claves que son numéricas. Numéricas o alfanuméricas. Alfanuméricas. Entonces vos ahí... Hay claves que remiten a palabras completas. Bueno, sí. entonces vos ahí te fijás... Complemento clave araucano. Sí, porque tienen distintos nombres. Clave Yucatán, clave araucano, clave Cook con el jefe. El GAN... tiene distintos... Para los distintos comandos también, sí, ¿no? y otra de Cochabamba. Y otra de las cosas que tiene las claves, identifica quiénes eran los exiliados en los distintos países. Claro. Con sus direcciones, cosa que es un dato notable, porque yo siempre digo, ¿a quién no le gusta a veces aparecer en un libro? Que su papá, su abuelo, su tío, ¿no? Digo, no sé, a mí me gusta cuando veo que hay una cita de mi padre, de mi abuelo. Hasta compro el libro, digamos, por una cuestión de afecto, por haberse tomado el trabajo de citarlo. Bueno, acá está lleno de nombres. Y lo notable es que están las direcciones de donde vivían en Montevideo, por ejemplo, el listado es muy largo, donde vivían en Asunción, en el donde Comando vivían Chile, en Chile, en Bolivia, Quito, en Ecuador, en Estados Unidos. Bueno, es notable la información, pero es una información que si bien está fragmentada, hasta este momento nadie había publicado un libro sobre esta cuestión en particular. Bien. Entonces es un libro que en ese sentido, a mi modo de ver, está mal que yo lo diga, pero es importante para que los oyentes comprendan la importancia de este libro. No hay nada escrito sobre esto. Sobre este tema en particular. No, hay artículos que salen en alguna revista, algún diario, pero con menciones muy aledañas o muy minuciosas al lado de la información que nosotros compartimos. Para terminar esta parte, me gustaría que te refieras al capítulo 10, ¿no? Sí. Austeridad en el exilio, porque se ha hablado cantidad de mentiras sobre eso y yo creo que vos pones claridad, ¿sí, no? Sí, mirá, siempre se ha escuchado decir de que las arcas del Estado cuando llegó Perón estaban llenas de lingotes de oro y cuando él se fue no quedó ningún lingote. Algo que es una de las muletillas que han utilizado sus enemigos. Muletilla que caló hondo, digo. Es como cuando dicen las riquezas del Vaticano. Es exactamente igual, ¿no? O sea, es una ignorancia total. Pero al margen de esa ignorancia, que vamos a tratar de conectar con un poco de luz, a mí lo que me pareció importante, porque yo es una cosa que la vengo pensando hace muchísimo tiempo, hay que mostrar a Perón cómo vivía en Puerta de Hierro. Vos que lo visitaste aparte, ¿no? Sí. Vos que lo visitaste, vos lo podés... No, yo acá, en la Argentina. Ah, vos lo viste acá, yo pensé que vos lo habías visitado ya. Pero bueno, los que lo visitaron, de toda espacio político, desde sus amigos hasta sus enemigos, hasta los alcahuetes, hasta los servicios de información y hasta lo que se te ocurra, han ido a visitar a Perón. Sí. De todos los colores. Perón era el embajador natural Sí. de cada uno de los países que él estuvo. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es la precariedad con la que él vivió. La pobreza franciscana en la que estuvo inmerso durante sus 17 años del exilio, cuando no tenía dinero ni para comprar un kilo de carne, cuando no tenía dinero para invitar a comer a los compañeros que iban a visitarlo, entonces Perón los citaba después de almorzar para no tener que correr el riesgo de no poderles darle de comer. Y acá lo que hemos visto, algo también para destacar, es lo desapegado que eran los bienes materiales. Claro, un hombre absolutamente austero, ¿no? Austero, desapegado. La gente que ha visitado Puerta de Hierro siempre se ha dicho que eran todos objetos regalados, que no tenían estilo ni nada, sino que Perón le regalaban, no sé, un plato y lo ponía, le regalaban un mate y lo ponía, le regalaban un poncho y lo ponía, o sea, lo que le daban lo ponía por una casa grande, y entonces era una casa donde se veía que no había dinero, ni había inversión, ni había en pensar en quedarse para la posteridad, nada de eso es cierto.
Y eso también está bueno decirlo. ¿Y los cigarrillos que fumaba? Durante una buena época se los llevaba a cada compañero. Exacto. Que lo visitaba. Bueno. 3, 4 cajas, ¿cómo es? Paquetes de 10 cigarrillos. Paquetes de 10 cigarrillos. Cartones, ahí Los está. cartones. Los cartones, según se pudiera, se les llevaba a los particulares 30. Los particulares 30. Porque aparte hay que pensar otra cosa. Yo cito algunas fuentes que me parece importante, de tipos que no eran peronistas. Porque viste que el peronista puede estar un poco, no sé, emocionado, yo comprendo todo eso. Y entonces la objetividad raya con el fanatismo, o con la admiración, o con la devoción, ¿no? O con todas estas cosas, estas pavadas también que se han venido diciendo, la idolatría de Perón y todas esas cosas que lamentablemente es otra de las grandes muletillas que ha calado hondo en ciertos sectores como para desprestigiarlo a Perón. Y ahí hay gente que habla sobre, mirá, dame un segundo de libro, porque yo te voy a leer una cosita nada más, que es Emilio Perina el que lo dice, sí. Es el padre del actual director del Archivo General de la Nación, y Perina, que lo visita en el exilio, en Madrid, en América, lo visita en América. Acá dice Perina, que me parece interesante, a ver, mi pueblo, a ver, no, esto no es, ¿dónde está? El libro tiene índice de nombres, lo cual es muy práctico, 112, acá no, acá, esto no, 114, respecto, llegó a y acá dice Perina, Perón, según me contó Ramón Prieto, dice, se encontraba en una situación financiera bastante apretada. Cuando lo dejé, no tenía más de $800, me dijo. Al salir de Caracas, no pudo reencontrarse con los 35.000 bolívares que le dejó debiendo Jorge Antonio. Y en otro de los lugares que lo dice acá, que estoy tratando de ver dónde está, porque lo otro que dice es más todavía. Acá dice, afirmó Perina, cuando lo vi en Panamá, vivía en una pobreza que me resultó desoladora. Pobreza desoladora. Y así como lo dice Perina, que no era afín a Perón ni nada que ver, hay muchos testimonios donde hablan sobre esta tremenda austeridad. Perón iba al supermercado, porque él iba con Isabel, y él compraba las ofertas, ¿no? Como hoy uno va a buscar, en la Argentina de hoy nos han obligado a más que nunca eso, más que nunca. Él buscaba lo más barato, buscaba lo más accesible y tenía un dinero muy limitado donde no le permitía darse los gustos que él quería. Y como era un hombre desapegado, no nos olvidemos que a él le confiscan los bienes, le confiscan la jubilación, le confiscan todo tipo de emolumentos que le correspondían por haber sido general de la República y presidente de la República, todo eso se lo quitan y Perón cuando vuelve a la Argentina, él se dedica a gobernar y se dedica a unir a los argentinos y a renunciar a todos los bienes materiales. Porque ahí también cito en ese capítulo algo que donde Perón dice, yo lo único que he tenido es esto y esto, me lo gané con mi trabajo, no pedí nunca más de lo que me tenían que dar y aquellas cosas que me correspondían renuncié a ellas. Bueno, excelente. Ahora vamos a un corte y volvemos con Tacuara y el nacionalismo. Escritos inéditos de Alberto Ezcurra Uriburu. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos.
Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con la segunda parte del programa. Como siempre, invitamos a los oyentes, a los espectadores, que nos escriban al correo que figura al pie de la pantalla. Sí, con todo gusto contestaremos todas las preguntas y que nos ayuden invitando a los amigos a ver el programa. Bueno, continuamos entonces con Ignacio Clopet. En esta segunda parte vamos a encarar otro libro muy bueno que ha escrito, Tacuara y el nacionalismo, escritos inéditos de Alberto Ezcurra Uriburu. Libro del cual me han contado que está por salir su segunda edición. Así que felicitaciones, Ignacio, y encaremos el tema. ¿Qué fue Tacuara? Bueno, enhorabuena que hay una nueva edición en camino, lo cual Bien. es importante. Primero, a mí me da aliento para decir que las cosas que uno hace al menos tienen Repercusión, y lectores. que tienen curiosos, por lo menos. Claro. No sé si estudiosos, pero curiosos. Por lo menos curioso. Y está después me bien. alegro por la editorial Catejón, por José Díaz, que se ha tomado el trabajo de publicar este libro en una situación complicada, porque nosotros presentamos el libro cuando había sido el atentado de Hamas en Israel. El libro se presentó el 20 de octubre, el 7 de octubre había sido el atentado, cosa muy sensible porque no es que uno lo programó, ni nada, pero sí tuvimos esa adversidad y una situación muy complicada de lograr una repercusión en los medios, en los comentarios de los libros, porque en ese momento había una gran sensibilidad. Era complicado, pero bueno, veremos si en esta segunda edición tenemos un poco más de suerte. Que haya un poco más de paz en esa región. Sí, no sabemos, porque viste, el señor Trump ahora dice que él logró que se te haga un paro del fuego, un levantamiento del fuego entre Israel y Irán, y bueno, y veremos qué pasa. Ahora, Tacuara es un movimiento político juvenil. Muy juvenil. ¿No? Eran juveniles, sí. Ezcurra en el año 57, cuando se funda, tenía 20 años. 20 años. Tenía 20 años. Y venía a su vez de la organización de los secundarios de la Alianza. Él había estado en la UNES, exactamente. ¿Por qué? Porque hay una militancia previa que la Alianza Libertadora Nacionalista, fundada por Queraltó en la década del 30, que le da una impronta al nacionalismo más activo, menos
como para no herir susceptibilidades, digamos, no con tanto tinte católico como el nacionalismo católico que se creen los dueños del nacionalismo, sino que era un nacionalismo más popular. Ahí está, un nacionalismo más popular. ¿Qué es lo que hace Queraltó con la Alianza? Escurra en el año 50, cuando estaba en el colegio secundario, él se acerca. Sí, a los 13, 14 años. Sí, se acerca a la Alianza. Y milita en la Alianza con otros camaradas y compañeros más. Participa de actos justicialistas, porque la Alianza siempre estuvo vinculada al peronismo. En el año 52, 53, ahí hay varios actos donde Escurra participa de espacios del peronismo. Si bien la UNES tenía si vos querés, una identidad más peronista, no necesariamente todos los que militaban en UNES eran peronistas. En el caso de Alberto Escurra ya vamos a ver qué era Alberto Escurra, porque yo no quiero ponerle un mote que no le corresponde, pero tampoco quiero poner otro que no le corresponde. Y al que le corresponde hay que ponerle que le corresponde. La cuestión es que se funda Tacuara ahí en el bar La Perla. en la Perla de Once, un lugar histórico donde se juntaba la vanguardia, Scalabrini, Borges, Macedonio, estamos hablando de un lugar histórico donde Tacuara se funda en ese momento, año 57. Y es elegido Escurra con 20 años. ¿Qué es Tacuara? Tacuara es, como decimos, es elegido jefe de Escurra. Jefe de Tacuara, sí. Jefe de Tacuara, que fue jefe del año 57 hasta el 63, fin del año 63. ¿Qué es Tacuara? Es un grupo juvenil, nacionalista, antiimperialista, de ideas católicas, no exacerbadas, pero popular. Es un movimiento popular y es un nacionalismo de batalla. No es un nacionalismo burgués, no es un nacionalismo acomodaticio, no es un nacionalismo... A mí a veces me decía Escurra, cuando le proponían a determinado nacionalista de los grandes, él le proponían poder venir a dar una conferencia. ¿Cuántos son los que van? Preguntaba. No le importaba si ahí iba a haber gente o no, porque si no había gente no iban. O sea, son esos tipos más de gabinete, más de pantuflas, más de un nacionalismo más aquietado, ¿no? No me gusta utilizar ni la palabra de derecha ni conservador. Sí hablamos de un nacionalismo más acomodado en ese aspecto y no con tanta energía y vehemencia, ¿no? Que fue lo que el movimiento de Tacuara tuvo. Entonces... En una situación muy particular de la Argentina. Muy ¿no? particular porque Tacuara nace con el clamor de la resistencia peronista, claro, sin ninguna duda. Participan los de Tacuara en el frigorífico Lisandro Latorre, hay una participación, hay muchas manifestaciones que se juntan con los militantes peronistas para enfrentar a las hordas de la policía y a la represión que ya estaba presente, porque ya veníamos con los fusilamientos del 56, y luego con las cosas que siguieron viniendo. Se produce la laica y libre, ¿no? Con Frondizi en el 58, y eso es lo que le va a dar a Tacuara una explosión de adhesiones de la juventud. ¿Por qué? Porque en laica y libre se produjo la discusión de si la educación era laica, libre, las universidades privadas, no privadas, bueno, y ahí Tacuara toma la calle, gana la calle, y dirige prácticamente a todos los alumnos que iban adheridos o venían de los colegios secundarios religiosos. Tacuara es el que toma la iniciativa y copa la calle. Y eso hace que los chicos, los jóvenes, empezaron a adherirse y a sumarse al movimiento nacionalista Tacuara. Y ahí es donde... Junto con el fenómeno de la transnacionalización de la economía que había empezado ya, ¿no? La transnacionalización de la economía, con las universidades entregadas a la izquierda, con el poder internacional de dinero en manos de algunos israelíes. La realidad es esa, o sea, Tacuara es una reacción, claro, es una reacción de la Argentina, es un resurgir de la Argentina ante esa situación. Frente al intento de coloniaje. Exacto, ¿no? El intento de coloniaje, ¿no? Ya, fuerte intento. Un intento tremendo de coloniaje, y Tacuara, una de las características que tiene es el antiimperialismo.
Claro. Entonces ahí, ¿quiénes son los? ¿De dónde se abreva Tacuara? Scalabrini, Ortiz, los Irasusta, Jaureche, Atilio García Melit, que son los pensadores del nacionalismo vinculado más bien a Forja, si vos querés, Claro. no tanto los nacionalistas que venían de los cursos de cultura católica, si bien el padre de Alberto Ezcurra Medrano era de ese sector, de ese grupo, y se acerca el cura Membiel con cierto interés porque vio lo que fue el fenómeno de una gran adhesión popular. Entonces, ante esa adhesión popular, ¿qué hace Membiel? Membiel ve que esto era un movimiento que podía lograr algo, porque claro, Membiel venía hace años con sus ensayos periodísticos, también con su tarea social en Versalles, pero él en después, Versalles, sí. Cuando fue párroco en Versalles, que él funda los scouts católicos, Sí. pero él después pasa un poco más a lo que se llama un estado intelectual, donde él publica Nuestro Tiempo, que es una publicación creo que era semanal o quincenal, 2 años, después se cierra Nuestro Tiempo y sale Balcón, después de Balcón publica Presencia, y Membiel, en ese tipo de revistas que publicaba todo el espectro del nacionalismo católico, no vamos a ver la pluma de Scalabrini Ortiz, ni la pluma de Jaureche, ni la pluma de Atilio García Melit en todas esas publicaciones. O sea que estaban como circunscriptas a... Bueno, Ernesto Palacio también es otro de los que se acerca a Tacuara, ¿no? Lo cual estamos hablando de un nacionalismo un poquito más amplio y no tan circunscripto a los valores católicos, que si bien Tacuara fue un movimiento también esencialmente católico, no tuvo esa identidad que se vio en algunos de otros. Entonces, lo que hace en ese antiimperialismo, anti-yanqui, anti-inglés, obviamente antisoviético. Antisoviético, lo dice bien claro, ¿no? Lo dice bien claro. Acá no hay medias tintas. Entonces, yo creo que él ahí... Nosotros, dice, estamos en contra del imperialismo yanqui, del imperialismo inglés y del imperialismo soviético. Por supuesto. O sea que el tipo se pone en una tercera posición, porque ¿qué hace? Hace una lectura de lo que fue la tercera posición de Perón, que eran ni yanquis ni marxistas, precisamente, ¿no? Entonces, eso es lo que permite que haya una gran cantidad de gente que lo empieza a seguir. Y Tacuara empieza a crecer, se empiezan a crecer hasta los fortines, las brigadas sindicales, porque guarda que la acción que Ezcurra empieza a desarrollar en la calle, porque ganan la calle, con actos públicos y con presentaciones y con cursos de formación. Bueno, Membiel lo acompaña hasta el año 60. Membiel en el año 60 se produce una ruptura entre Membiel y Ezcurra. Membiel acusa a Ezcurra de comunista. Fíjate el disparate, por favor. Lo acusa de comunista y funda con otros jóvenes escandalizados del supuesto comunismo de Ezcurra Uriburu, fundan Guardia Restauradora Nacionalista, un grupo un poco más ortodoxo en lo que debería ser esa identidad católico-nacionalista. Sí, la Jerene. Sí, ahora, en ese sentido, Ezcurra continúa con su militancia y Perón en el año 61 le ofrece a Alberto Ezcurra la jefatura de la Juventud Peronista. Dato muy olvidado. Muy olvidado y bueno, intencionalmente, porque ¿cómo pueden pensar que Ezcurra era peronista? No, Ezcurra no era peronista. Él lo dice claramente en sus escritos, que acá hemos puesto la gran mayoría. Yo no soy peronista, dice, pero si todo lo que viene después no hace lo que hizo Perón, apoyo a Perón. Es indiscutible. Es indiscutible. Y entonces... En realidad la crítica que le hace es de que, bueno, él consideraba que el peronismo debía avanzar más. Sí, debía avanzar más. Pareciera una crítica hasta por izquierda. Sí, como ¿no? que se quedó como un poco aburguesado. Pero Ezcurra en ese sentido... Pero sí dice que lo hecho está muy bien. Lo hecho está muy bien, exactamente. Claro. Si él tiene que elegir al Perón por lo que hizo, lo elige. Claro. ¿Por qué? Porque hay una cantidad hay un sinnúmero de actos de gobierno y de la doctrina de Perón que tienen que ver, obviamente, con la doctrina social cristiana. Entonces, la justicia social, estamos hablando de cosas claves donde, bueno, Ezcurra
en Tacuara tiene la justicia social como una de las banderas del movimiento nacionalista Tacuara. Por lo tanto, eso que nosotros hemos ido viendo, ese avance, ese crecimiento, también lo lleva a que se abre Tacuara en muchísimas provincias y en muchísimos lugares del conurbano. Porque algo importante para destacar es el militante de Tacuara, eran los señoritos del Barrio Norte y eran los muchachos de los barrios, y eran los muchachos del conurbano, y eran los muchachos que venían... Sí, se penetró en... Exactamente, logró penetrar. Y eso es lo que hablábamos antes de cámara, ese patriotismo, ese haber interpretado la necesidad patriótica en el pueblo. Del momento. Del momento, Ezcurra lo encarna mía. como nadie. Claro. Por eso, para mí, es el más lúcido de su generación, y no lo digo solamente yo, lo dicen algunas otras personas que tienen, digamos, por ahí más autoridad que yo. Él interpreta la situación, la carencia del patriotismo, porque claro, nosotros no nos olvidemos que, como dijiste al comienzo, teníamos los problemas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, estaban las tres cosas para atrás. Y él levanta esas banderas, sin ser peronista, levanta las banderas porque son banderas del bien común, no son banderas de unos muchachos y de otros no, sino que levanta las banderas que eran necesarias. Entonces, ahí es donde él apela a ese movimiento que lo hace más popular todavía. Sí, sí. Lo hace más popular. Yo creo que, yo no viví esa época, pero por relatos de los mayores y por algunas cosas, Tacuara llega a convertirse en una moda, lo cual es una cosa superlativa. Tal cual. Mirá. De que alguien, para quedar bien, diga soy Tacuara, o lucir La Cruz de Malta. la cruz, Sí. o los llaveritos. O los llaveros. Sin serlo. Bueno, hubo muchos. Es cierto que en un momento fue como una moda. Lo cual no es malo. No, no, porque aparte estamos hablando, sí, por supuesto, de personajes. Prefiero eso y no que anden con la bandera inglesa. Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasaba con Tacuara era que era mitad monje, mitad soldado. Claro. O sea, ser de Tacuara implicaba una obediencia Claro. y una disciplina tremendamente severa y una conducta doctrinal que no se le permitían las barbaridades que se le han achacado a lo largo de todos estos años, que eran antisemitas. Eso es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque si había un antisemita, era expulsado del movimiento Tacuara. Entonces, lo que pasa es que se ha creado todo un mito acá con que Tacuara era antisemita. Y el problema, para hablar de la cuestión, si vos querés, que tiene que ver con este conflicto, que hoy en día nosotros estamos inmersos en un conflicto, porque ha habido un documento de la DAIA que habla Gratuitamente nos metieron en este conflicto. Bueno, pero hay un documento que publicó la DAIA donde habla sobre el antisemitismo en el año 2024 y ahí hace toda una referencia con un mapa argentino que no está en las Malvinas, para que te pongas, avisáselo a César para que sepa que bien que nos tratan estos muchachos. Fíjate que lo que se produjo en esos momentos fueron conflictos con la presencia sionista en la Argentina. Los sionistas no son argentinos. Los sionistas responden al Estado de Israel, a un sector del Estado de Israel. Y es una fuerza de choque, como se produjo acá en la Argentina, extranjera en la Argentina. Y ahí se produjeron los conflictos con Tacuara. Ahora, no era un conflicto porque era israelí o no era judío, no era el conflicto ese. El conflicto era el sionismo. Y así fue, como en el año 62, se produjo el asalto, se produjo el secuestro, entre comillas, de Sirota, de una señorita, alumna de la Universidad de Buenos Aires, que fue secuestrada y que cuando la dejaban en libertad le habían escrito una estrella de David en la frente. Con una navaja. O una navaja o no sé qué. Bueno, se hizo todo un lío con eso. Y Tacuara publicó un documento que acá en el libro se reproduce íntegramente, documento que también lo decimos en el libro, inhallable. No sabemos por qué se sacó de circulación. No hay ninguna universidad pública en la Argentina que lo tenga, o por lo menos que te lo ofrezca. Vos consultás y no está. No existe. Ni en las universidades, ni en las bibliotecas de las universidades nacionales,
ni en la Biblioteca del Congreso, ni en la Biblioteca Nacional, ni en ningún lugar vos podés encontrar este documento. Y en las bibliotecas universitarias tampoco. Documento muy importante porque ahí desmiente todas las mentiras armadas. Absolutamente, es una respuesta que hace Ezcurra como jefe de Tacuara, un folleto que se vende en los kioscos de revistas. Más de 40 páginas lleva Sí. acá en el libro, ¿no? Bueno, 42. es un documento donde está dividido en dos partes. Una primera parte donde se explica el disparate y esto esta operación que le hicieron a los tacuaras con relación a este secuestro, donde no tuvieron absolutamente nada que ver. Y luego en la segunda parte habla de una cuestión ya más de teología de la historia, donde habla de las enemistades entre los judíos y la Iglesia y la Argentina. Sí, la cuestión judía. La cuestión judía. Cosa Perfecto. que en este caso es un documento, yo lo tuve que conseguir en una universidad norteamericana. Tuve que escribir en una universidad norteamericana y me mandaron una copia escaneada del documento. Después me enteré que un amigo mío acá lo tiene en su biblioteca, pero bueno, si haberlo sabido, se lo hubiera pedido. Pero la realidad es que a mí me parecía importante porque sobre este documento se han levantado una cantidad de polvareda de mentiras. Un río de sangre, de río de pólvora y de tinta han salido con esto a achacar una cantidad de mentiras hacia Tacuara. Y este es un documento que, ¿por qué fue silenciado? Precisamente por cómo está escrito y por cómo explica lo sucedido en ese momento. Entonces eso obviamente no les conviene. Sí, sí. ¿Y entonces qué hacen? Es mejor mantener ahí el mito, la mentira. En fin, como siempre pasa en estos como casos. siempre pasa en estos casos. Hay que decir que el libro, que es un libro de 300 y pico de páginas, tiene un anexo documental muy importante, digamos, más allá de que toda una primera parte se refiere a posicionar, a situar, a darle el contexto. A darle el contexto. Hacemos Darle un el estudio contexto, preliminar claro. y luego lo que hice fue identificar los escritos, porque en realidad Alberto Ezcurra, después de Tacuara, se va al seminario y se ordena sacerdote. Yo me he dedicado estrictamente a su etapa de político, a su etapa juvenil. No me he ocupado de la etapa sacerdotal porque allá hay libros publicados sobre él, sobre sus homilías, transcriben. Yo acá lo que he tratado de hacer es identificar los documentos que escribió él, los documentos que salieron publicados en distintas publicaciones, como Tacuara, como Jauja, y después en De Pie, que es una publicación del sindicato de universitario de Santa Fe, y algunas otras publicaciones más. Los he identificado y los he transcrito, a los fines de que la gente pueda interpretar, no lo que yo le digo, sino que lean lo que él pensaba. Porque volvemos a lo que decíamos antes de Perón. Todo el mundo lo interpreta, todo el mundo traduce. No, yo no quiero traducir, yo quiero que vos leas y que saques tus propias conclusiones. Tal cual. Y eso es un poco lo que buscamos con este libro. Sí, a su vez nosotros, al proponerte el comentario de este libro, es porque de alguna manera, en esta situación de profunda colonización, de este nefasto acuerdo del gobierno, de plegamiento en realidad, porque no es un acuerdo, es un plegamiento a la política israelí, yo creo que va a tener sus consecuencias. Sí, y entonces, en ese sentido, poder mostrar que en algún momento la juventud se organizó para afirmar las raíces culturales, nos parecía valioso. Me parece que sí, como tal cual vos decís, los que gobiernan en este momento tienen una gran irresponsabilidad de los pactos y de los posicionamientos internacionales que tienen en el conflicto que está el mundo hoy. Yo creo que la Argentina parece cortesana de la política de Netanyahu. Es cortesana, lo cual es más grave. ¿Por qué? Totalmente. Porque vos formás parte de una corte, ya no es que estás en igualdad de condiciones.
Nosotros somos un felpudo. Por eso digo que no es acuerdo, no, es plegamiento. Es plegamiento, por eso, es cortesanía, ¿no? Sí. Somos cortesanos. La Argentina Sí. está siendo cortesana de la política de Netanyahu. No digo Israel, porque en Israel tiene sus internas. Hay muchísimos que están en contra de lo que está haciendo Netanyahu. Es una cuestión de este personaje, que es un hombre que está un poco desatado y que nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, ahora, este señor que nos gobierna, ponernos en un conflicto de esta naturaleza, no entender nada. Hagamos la comparación. Fíjate cuando Perón evita y brega por la neutralidad argentina. Cuando la revolución del 43, Rawson era pro eje y Farrell no lo era. Perón no era. Y Ramírez tampoco. Tampoco. Entonces, fíjate cómo lo quieren llevar a que nos adhiramos al eje Roma-Berlín. ¿Qué hubiera pasado con la Argentina si hubiéramos hecho eso? A ver, si teniendo el diario del lunes, sabemos que tampoco le perdonaron a Perón lo que hizo. Porque que haya sido neutral es como si hubiera estado a favor del eje Roma-Berlín. Sí. Y es algo que no le perdonaron nunca a Perón. Claramente en las actas del GOU se enuncian dos motivos. Uno de los motivos era el peligro inminente de una invasión norteamericana. Por supuesto. ¿Sí? Por esa política de independencia que se planteaba el país. Y fíjate que el año 45 Perón se enfrenta a Sproul-Braden, ¿no? Porque no iba a permitir que le maneje la política interna, cosa que nosotros ahora hasta pensiones de ANSES vamos a darle a los ciudadanos israelíes. Es de locos lo que está pasando en Argentina. Yo creo que nunca fue visto. Es cierto que tener una mirada retrospectiva con lo que fue Tacuara y con lo que fue el levantamiento de la juventud a rescatar los valores tradicionales, occidentales y cristianos, porque acá hablamos de Occidente es cristiano, no hay Occidente sin cristianismo. El occidental es cristiano. Que esto no se han metido, que el Occidente es otra cosa, macana. Y Escurra lo que hace, dio una muestra de cómo la juventud salió a la calle a defender los valores tradicionales, los valores culturales y los valores patrióticos. Lo que hablábamos recién, cómo despierta ese patriotismo. No sé, vos me hablabas del folclore, algo que vos... Sí, a mí me llamaba la atención. Yo era muy chico, pero hijo de un hogar de trabajadores, en un barrio de trabajadores donde se vivía dignísimamente, ¿no? La gente pagando la casa con el crédito que había sido otorgado por el banco hipotecario y hermosas viviendas. Bueno, y yo rememorando, recuerdo, todos los pibes queríamos aprender guitarra y queríamos cantar samba. Y eso, después analizando, eso había sido durante la etapa del peronismo en el gobierno, una cuestión de los migrantes del interior, de los provincianos. No era del porteño. No era de las clases medias altas, o de las clases medias, o de los... A partir de la reacción que provoca la penetración del enemigo, surge todo eso como una respuesta de lo cultural, me parece excelente. Es una reacción del pueblo a través de la cultura. Claro. Bueno, hoy tendríamos que reflexionar qué hace el pueblo hoy y cómo va a reaccionar el pueblo hoy para defender su cultura. Pero hay que estar atento. Hay que estar mal. Hay que estar atento. Y hay que convocar a la juventud. Estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, gracias a Ignacio. vos. Recomendamos el libro, segunda edición, próxima a aparecer. Excelente material documental y excelente situacionalidad que le da Ignacio. Muchas gracias, Hugo.